Dicen que la sangre pesa más que el agua, pero existen traiciones tan gélidas que son capaces de congelar hasta el río más caudaloso del alma. En este preciso instante, bajo una tormenta que parece querer lavar los pecados del mundo, Lucía se encuentra de rodillas sobre el lodo asfixiante, con la cara empapada no solo por la lluvia, sino por las lágrimas de una injusticia que clama al cielo. A su lado, un viejo baúl de madera cruje bajo el peso del agua, conteniendo los restos de una vida que ha sido despedazada en menos de una hora. Pero Lucía no está sola en su miseria. Junto a ella, firme como una estatua de lealtad inquebrantable, está Bruno, un imponente pastor alemán de mirada inteligente y pelaje castaño, que ahora, sucio y herido, lanza un gruñido sordo hacia las luces cálidas de la mansión que alguna vez fue su hogar. Desde el balcón principal de la hacienda Los Olivos, protegida por un tejado de tejas rojas y con una copa de cristal tallado llena de un vino oscuro, se recorta la silueta de Victoria. Su rostro, iluminado por el destello violáceo de un relámpago, no muestra ni un ápice de remordimiento, solo una mueca de triunfo que hiela la sangre. Su voz, afilada como una daga de hielo, atraviesa el estruendo del trueno para humillar a su hermana por última vez. «Lárgate de mi vista, recogida. Llévate a esa bestia inmunda y no te atrevas a mirar atrás, porque desde este segundo yo soy la única dueña de cada grano de tierra y de cada centavo de esta familia. Tú no eres nadie». Victoria cree que al expulsar a Lucía y al perro está enterrando su pasado y asegurando un futuro de lujos. Pero la avaricia es un velo que nubla la vista y en su soberbia ha cometido un error que marcará su fin. No se ha dado cuenta de que Bruno, ese animal al que tanto desprecia, lleva consigo la llave de su propia destrucción. Un pequeño dispositivo oculto en su collar, un testigo silencioso que lo ha visto todo y que cambiará el destino de todos para siempre. Si crees que la justicia de Dios siempre llega, aunque parezca tardar, dale like a este video y escribe Amén en los comentarios, porque lo que estás por escuchar te demostrará que no hay secreto que pueda ocultarse bajo el sol, ni maldad que quede sin castigo. Pero para entender cómo llegamos a este momento de odio visceral, debemos retroceder en el tiempo, a los días en que la hacienda Los Olivos no era una prisión de sombras, sino un refugio de luz gracias a una mujer extraordinaria, Doña Beatriz. Beatriz era de esas mujeres que parecen forjadas en el fuego de la bondad y la fe. Viuda desde muy joven, se encargó de levantar el imperio agrícola de su esposo con sus propias manos, sembrando esperanza en cada surco y regando la tierra con el sudor de un trabajo honesto. Sus manos, aunque marcadas por los años y el esfuerzo, siempre estaban dispuestas a ofrecer un plato de comida al hambriento o una caricia al desamparado. Para ella, la familia era el tesoro más sagrado que Dios le había confiado, y sus dos hijas, Victoria y Lucía, eran los pilares de su existencia. Sin embargo, en su inmensa generosidad, Doña Beatriz no fue capaz de ver que en su propio jardín estaba creciendo una mala hierba, una raíz de amargura dispuesta a asfixiar todo el amor que ella había sembrado con tanta devoción. La hacienda era un santuario, un pedazo de paraíso donde el aroma a café recién tostado y jazmines llenaba el aire. Lucía, la menor, había llegado a la vida de Beatriz de una forma milagrosa. No compartía su sangre, pues fue rescatada de un orfanato tras una tragedia local, pero Beatriz siempre decía que Lucía había nacido de su corazón. A sus 25 años, Lucía era el reflejo vivo de la humildad. Decidió quedarse en el campo para cuidar de su madre, renunciando a las ambiciones de la ciudad para ser el apoyo constante de Doña Beatriz, leyendo la Biblia con ella en las tardes de sol y cuidando de Bruno, el perro que Beatriz había rescatado de la calle. Por el contrario, Victoria, la hija biológica, siempre sintió que el campo era una celda. De una belleza fría y calculadora, despreciaba la tierra que le daba de comer. Apenas tuvo oportunidad, huyó a la capital, donde se perdió en un laberinto de apariencias, deudas de juego y amistades peligrosas. Para ella, Lucía no era una hermana, sino una intrusa, la recogida que venía a robarle lo que por derecho de sangre le pertenecía. Cada vez que Victoria regresaba a la hacienda, no era para abrazar a su madre, sino para exigir dinero, ocultando sus vicios tras una máscara de hija preocupada que Doña Beatriz, en su amor infinito, siempre quería creer. Pero la salud de Beatriz empezó a flaquear. Sus pasos se volvieron lentos y su memoria comenzó a jugarles pasadas.
Fue en ese momento cuando Beatriz, con una sabiduría casi profética, compró una pequeña cámara deportiva de alta resistencia. Le divertía la idea de ver el mundo desde los ojos de Bruno. «Vamos, mi guardián, graba las maravillas que mis ojos cansados ya no ven», le decía entre risas mientras ajustaba el collar del perro. Lo que nadie sospechaba es que ese juego inocente, ese ojo de Dios colgado al cuello de un animal, se convertiría en la única prueba del crimen más atroz. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde gris, cuando Victoria apareció en la hacienda sin previo aviso. No traía maletas, traía desesperación. Había perdido una fortuna en negocios turbios y sus acreedores la amenazaban de muerte. Su única salida era obligar a su madre a vender la hacienda Los Olivos a una corporación inmobiliaria que quería convertir el santuario de Beatriz en un complejo turístico de cemento y ambición. Aquella tarde, Lucía estaba en el jardín recolectando flores cuando escuchó los primeros gritos provenientes del despacho. La voz de Victoria era un chillido histérico, exigiendo firmas, reclamando herencias. Lucía corrió hacia la casa, sintiendo un nudo de terror en el pecho. Al entrar, vio a doña Beatriz pálida, sentada tras su escritorio de roble, sosteniendo su rosario con manos temblorosas pero firmes. «Esta tierra es tu historia, Victoria. Es el legado de tu padre y el pan de muchas familias. No se vende», dijo Beatriz con una voz que, aunque débil, conservaba la autoridad de una reina. Victoria golpeó la mesa, haciendo que los portarretratos saltaran. «Estoy harta de tus discursos morales. Esa estúpida recogida te ha lavado el cerebro. Yo soy tu sangre. Yo merezco este dinero ahora». Lucía intentó intervenir, pero Victoria la empujó con tal odio que Bruno, que estaba echado a los pies de Beatriz, se levantó con un ladrido de advertencia. En ese momento, la luz roja de la cámara en su collar parpadeó. Estaba grabando. Lucía, sintiendo que la situación se salía de control, decidió salir a buscar al médico del pueblo, pensando que su madre estaba sufriendo una crisis de presión. Fue el error más grande de su vida, dejar a la oveja sola con el lobo. Apenas Lucía se alejó en el viejo carruaje, la discusión subió de tono. Victoria arrastró a su madre hacia la gran escalera de mármol del vestíbulo, gritándole que firmara los documentos que traía consigo. Beatriz intentaba subir los escalones, buscando refugio en su habitación, suplicando por un poco de piedad. Pero en el corazón de Victoria ya no quedaba espacio para la compasión, solo para la negrura de la avaricia. «Firma o te arrepentirás», rugió Victoria, agarrando el brazo de la anciana. «Suéltame, hija, me haces daño», exclamó Beatriz. Bruno corría de un lado a otro en la base de la escalera, ladrando desesperadamente, captando cada segundo del forcejeo desde su perspectiva baja. Victoria, cegada por la rabia y viendo que su madre se negaba a ceder, cometió el acto imperdonable. Con un empujón violento y certero, lanzó el cuerpo frágil de doña Beatriz por el tramo superior de la escalera. El silencio que siguió al golpe seco del cuerpo contra el mármol fue más aterrador que cualquier trueno. Beatriz quedó inmóvil, con los ojos fijos en el techo, mientras su vida se escapaba por el frío suelo del vestíbulo. Victoria se quedó paralizada en lo alto, mirando sus manos, pero en lugar de horror, lo que cruzó por su mente fue un plan macabro. Bajó lentamente, comprobó que no había pulso, y con una frialdad inhumana, acomodó una de las pantuflas de su madre 3 escalones arriba, para que pareciera un trágico accidente doméstico. «Tú te lo buscaste, vieja terca», susurró Victoria, sin notar que Bruno estaba a centímetros de ella, lamiendo la mano inerte de su dueña, con la cámara registrando su rostro de asesina en primer plano. Victoria le dio una patada al perro para apartarlo. «¡Quita de aquí, sarnoso!». Minutos después, los gritos falsos de Victoria llenaron la hacienda. «¡Auxilio! ¡Mi madre se ha caído! ¡Lucía, ayuda!». Cuando Lucía regresó y encontró la escena, su mundo se derrumbó. Se lanzó sobre el cuerpo de doña Beatriz, rompiendo en un llanto que desgarraba el alma de quien lo escuchara. Victoria la abrazaba fingiendo dolor, pero sus ojos ya estaban recorriendo la habitación, calculando el valor de los cuadros, de las joyas y de la libertad que acababa de comprar con la sangre de su propia madre.
No sospechaba que el ángel guardián de 4 patas ya tenía grabada su sentencia de muerte. Si quieres saber cómo Lucía logra sobrevivir en las calles y cómo el video de Bruno sale a la luz en el momento más inesperado, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No te pierdas la segunda parte, porque la caída de Victoria será mucho más dolorosa de lo que imaginas. El entierro de Doña Beatriz fue una farsa orquestada con la precisión de una tragedia griega, donde el incienso y las flores blancas intentaban ocultar el hedor de la traición que flotaba en el aire. El cielo sobre el pueblo de San Juan parecía haberse teñido de un gris plomo perpetuo, como si el sol mismo se negara a iluminar la hipocresía que se desarrollaba en el cementerio familiar. Victoria, envuelta en un velo de encaje negro que ocultaba sus ojos secos y calculadores, sostenía un pañuelo de seda con el que fingía secar lágrimas inexistentes. A su lado, Lucía estaba físicamente presente, pero su alma parecía haber abandonado su cuerpo. Su rostro estaba hinchado por el llanto real. Sus manos temblaban de forma incontrolable y su mirada estaba perdida en el ataúd de madera de nogal que descendía lentamente hacia la fosa. Los murmullos de la gente del pueblo, asusados por los rumores malintencionados que Victoria había sembrado en las horas previas, herían a Lucía más que el frío viento de la tarde. Pobre doña Beatriz, morir así por un descuido de la recogida, decían algunos. Dicen que Lucía estaba más interesada en las joyas que en cuidar la presión de su madre, susurraban otros. Victoria escuchaba estas calumnias con una satisfacción secreta, sabiendo que su plan de destruir la reputación de su hermana era tan efectivo como el empujón que le quitó la vida a su madre. Al terminar la ceremonia, Victoria ni siquiera esperó a que la última palada de tierra cubriera el féretro. Dio media vuelta, subió al coche de lujo y dejó a Lucía allí, sola, bajo una llovizna que empezaba a calar los huesos. Al regresar a la hacienda Los Olivos, la atmósfera había cambiado drásticamente. Lo que antes era un hogar lleno de paz y aroma a jazmín, ahora se sentía como una tumba de techos altos. Victoria no perdió tiempo. Se instaló en el despacho de Beatriz, abrió las botellas de licor más caras y comenzó a revisar cada cajón, cada caja fuerte, buscando un testamento que sabía que su madre había estado redactando. Lucía entró tímidamente, con Bruno pegado a sus piernas, buscando consuelo en la única criatura que entendía su dolor. «Victoria, por favor, mamá aún no está fría en la tierra y ya estás deshaciendo sus cosas», dijo Lucía con la voz rota. Victoria se levantó de golpe, arrojando una copa de cristal contra la pared. El sonido del vidrio estallando hizo que Bruno soltara un gruñido preventivo. «Esta ya no es la casa de mamá, es mi casa. Y tú, que no tienes ni una gota de nuestra sangre, eres un estorbo que ya no estoy dispuesta a alimentar. He revisado todo y no hay testamento firmado, lo que significa que, por ley, todo me pertenece a mí. Tienes 1 hora para recoger tus harapos y desaparecer de mi vista». Fue así como llegamos a ese momento que viste al principio, ese instante donde el lodo y la lluvia sellaron el exilio de Lucía. Victoria la expulsó con una crueldad que solo la avaricia pura puede generar. Esa noche, mientras Lucía caminaba sin rumbo por los senderos embarrados, cargando su maleta rota y sintiendo que el peso del mundo la aplastaba, tuvo su primer encuentro con la verdadera miseria. El pueblo que antes se la saludaba con afecto, ahora le cerraba las puertas. Victoria se había encargado de llamar a cada comerciante, a cada vecino, advirtiéndoles que quien ayudara a la ladrona de Lucía se ganaría su enemistad eterna y perdería los suministros de la hacienda. Lucía y Bruno terminaron refugiándose bajo el alero de una vieja estación de autobuses abandonada. El hambre empezó a morder con dientes de acero. Lucía solo tenía unas pocas monedas en el bolsillo del abrigo. Al día siguiente, compró un trozo de pan duro en una panadería donde el dueño, antes amigo de Beatriz, ni siquiera la miró a los ojos. Se sentó en un banco del parque, tiritando de fiebre y agotamiento. Al ver a Bruno, que la observaba con esos ojos profundos de lealtad absoluta, Lucía sintió que se le partía el corazón. El perro no pedía, no ladraba, pero sus costillas empezaban a marcarse bajo la piel. Si este nivel de injusticia te indigna tanto como a mí, no olvides suscribirte y darle a la campana. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que demuestran que el mal nunca gana al final. ¿Crees que Lucía debería perdonar a su hermana o buscar venganza? Déjame tu opinión en los comentarios, te estaré leyendo. Lucía dividió el pan en 2 partes, miró su mitad y luego miró a Bruno.
Recordó las palabras de doña Beatriz: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sin dudarlo, le dio su parte al perro. Come, Bruno. Tú no entiendes por qué nos hacen esto, pero Dios sí lo sabe. Tú eres mi único ángel en esta oscuridad. El perro comió con voracidad, pero luego lamió la mano de Lucía, como si intentara transmitirle la fuerza que ella estaba perdiendo. Pasaron 3 días infernales. Lucía intentó conseguir trabajo lavando platos o limpiando establos, pero en todas partes recibía la misma respuesta: un portazo o un insulto. Estaba a punto de rendirse, de dejarse caer en la cuneta y esperar que el frío terminara con su agonía, cuando apareció doña Rosa. Rosa era una mujer de manos callosas y corazón de oro que regentaba una pequeña fonda de camioneros en las afueras del pueblo. Ella no le temía a Victoria, porque no dependía de nadie más que de su propio esfuerzo. «Niña, pareces un fantasma que se va a desvanecer con el viento», dijo Rosa, saliendo de su cocina con un delantal manchado de harina. «Entra. No tengo mucho, pero en mi mesa nadie se queda con el estómago vacío, y mucho menos un animal tan noble como ese». Rosa les dio un cuenco de estofado caliente y un rincón seco en el almacén de granos. Esa noche, mientras el calor de la estufa de leña devolvía la vida a los miembros entumecidos de Lucía, ella decidió que era hora de limpiar a Bruno. El perro estaba cubierto de barro seco y espinas. Con un cubo de agua tibia y un trapo viejo, Lucía empezó a frotar el pelaje del pastor alemán. Al llegar al cuello, sintió algo rígido. El collar de cuero estaba tan sucio que parecía una costra de piedra. Con paciencia, fue retirando el lodo hasta que sus dedos tocaron un objeto metálico y plástico. Era la pequeña cámara deportiva de doña Beatriz. Lucía la sostuvo en su palma con una mezcla de nostalgia y tristeza. Pensó que el aparato estaría arruinado después de tantos días a la intemperie, bajo la lluvia y los golpes. Limpió la lente con la punta de su vestido, recordando la risa de su madre cuando se la ponía a Bruno para espiar a las gallinas. Pero algo dentro de ella, un presentimiento eléctrico que le recorrió la espina dorsal, la hizo observar la ranura de la tarjeta de memoria. Estaba sellada, protegida por una tapa de goma que había resistido el diluvio. «¿Qué habrás visto, Bruno?», susurró Lucía, mirando al perro, que en ese momento levantó la cabeza y fijó sus ojos en los de ella con una intensidad casi humana. Lucía sabía que no tenía forma de ver el contenido allí mismo. Necesitaba una computadora, y en ese pueblo controlado por el miedo, eso era un lujo peligroso. Mientras tanto, en la hacienda, Victoria celebraba su libertad. Había invitado a un grupo de inversores inmobiliarios para firmar la venta definitiva de los olivos. La casa estaba llena de música estridente y gente vacía, bebiendo el legado de Beatriz como si fuera agua. Victoria se sentía en la cima del mundo, sin saber que a pocos kilómetros, en un almacén que olía a harina y esperanza, la verdad estaba empezando a despertar de su letargo digital. Al día siguiente, Lucía le pidió un favor al hijo de doña Rosa, un joven llamado Manuel que estudiaba en la ciudad y tenía una laptop vieja. Manuel, conmovido por la historia de Lucía, aceptó de inmediato. Insertaron la tarjeta de memoria. Lucía sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. La pantalla parpadeó, mostrando decenas de carpetas. Manuel hizo clic en la última grabación, fechada el día de la muerte de doña Beatriz. El video comenzó con una imagen inestable del suelo, pero el audio era tan nítido que Lucía sintió que estaba de nuevo en el vestíbulo de la hacienda. Escuchó los gritos de Victoria, la voz angustiada de su madre, y de repente la imagen se elevó cuando Bruno subió los primeros escalones. Lo que vio a continuación hizo que Lucía cayera de la silla, tapándose la boca para no gritar. No fue un accidente, no fue un resbalón. En la pantalla, a todo color, se veía el rostro de Victoria, transformado en el de un demonio, empujando con toda su fuerza el pecho de Beatriz. Escuchó el impacto del cuerpo contra el suelo y vio a Victoria bajando las escaleras con una calma que le heló la sangre, para luego acomodar la pantufla y fingir el desmayo. Lucía estaba en shock. El dolor de la pérdida se transformó en una ira santa, una determinación que nunca antes había sentido. Ya no era la niña asustada que fue expulsada bajo la tormenta. Ahora era la portadora de la justicia de su madre. Pero sabía que no podía ir simplemente a la policía local, pues muchos estaban en la nómina de Victoria. Necesitaba un plan. Necesitaba al abogado Morales, el único hombre que Victoria no había podido comprar, pero que se encontraba bajo vigilancia constante.
Si quieres ver el momento exacto en que Lucía irrumpe en la fiesta de Victoria y cómo Bruno reconoce a la asesina frente a todos, no te muevas de aquí. Dale like si crees que Victoria merece la cárcel perpetua y prepárate, porque lo que viene en la parte 3 es el ajuste de cuentas más épico que hayas visto jamás. La justicia de Dios tiene tiempos perfectos y el reloj de Victoria acaba de empezar su cuenta regresiva. El silencio que inundó el pequeño almacén de Doña Rosa tras la reproducción del video era tan espeso que parecía que el aire se había convertido en plomo. Manuel, el joven estudiante, mantenía los dedos congelados sobre el teclado de la laptop, con los ojos fijos en la pantalla negra donde acababa de desvanecerse la imagen del crimen más atroz que hubiera presenciado jamás. Lucía, por su parte, no lloraba. Sus lágrimas se habían secado, transformándose en una costra de sal y fuego sobre sus mejillas. Sentía un vacío gélido en el estómago, pero su mente, antes nublada por el duelo, ahora funcionaba con una claridad quirúrgica. Miró a Bruno, el pastor alemán, que permanecía sentado con la cabeza gacha, como si el peso de haber sido el único testigo del asesinato de su ama fuera una carga demasiado grande para sus hombros caninos. «No fue un accidente, Manuel», susurró Lucía, y su voz no sonó como la de la joven dulce que todos conocían, sino como el eco de una sentencia. «Mi madre no se resbaló. Victoria la empujó al vacío mientras Beatriz le suplicaba amor. La mató por una tierra que mi madre ya estaba dispuesta a compartir si ella solo hubiera mostrado un poco de humanidad». Manuel cerró la computadora con un movimiento brusco. «Lucía, esto es una bomba. Si Victoria se entera de que tienes esto, no descansará hasta borrarte de la faz de la tierra. Ese video no solo la manda a prisión perpetua, la condena al desprecio eterno de todo el pueblo. Pero ten cuidado, el comisario Rojas es primo del abogado de Victoria. Si vas a la delegación ahora mismo, ese archivo desaparecerá antes de que termines de declarar». Lucía asintió, apretando la pequeña tarjeta de memoria contra su pecho. Sabía que Manuel tenía razón. En este pueblo, el dinero de la hacienda Los Olivos había comprado silencios durante décadas. Victoria no solo era una asesina, era una mujer con recursos ilimitados que estaba a punto de vender la propiedad a unos inversores extranjeros. Si la venta se concretaba y el dinero se transfería a cuentas en el exterior, Victoria desaparecería para siempre, llevándose consigo la herencia de Beatriz y la impunidad de su crimen. Si crees que la sangre no debería ser una excusa para la maldad y que Lucía debe luchar hasta el final, dale un gran like a este video y escribe la palabra justicia en los comentarios. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir con este relato de fe y valentía. Mientras tanto, en la imponente mansión de Los Olivos, el ambiente era de celebración obscena. Victoria, vistiendo un traje de seda color carmesí que parecía una burla al luto que debería portar, caminaba entre los invitados con una copa de champán en la mano. El salón principal, el mismo donde Beatriz solía rezar el rosario, estaba lleno de hombres de negocios con trajes caros y sonrisas falsas. Estaban allí para la firma oficial de la venta. Los planos del futuro complejo turístico estaban desplegados sobre la mesa de caoba de doña Beatriz, como si fueran el mapa de una conquista. «Mañana a primera hora, señores», decía Victoria con una risa estridente. Esta vieja granja llena de polvo y recuerdos inútiles se convertirá en la joya turística más grande de la región. Mi madre era una mujer romántica, pero yo soy una mujer de resultados. El progreso requiere sacrificios. Victoria se sentía invencible. Había logrado lo que siempre quiso, el poder absoluto. Pero en medio de su brindis, una sombra cruzó por su mente. Recordó a Bruno, el perro. Recordó la pequeña luz roja que parpadeaba en su collar aquella tarde en la escalera. En su momento pensó que era un juguete de Beatriz, pero una duda punzante empezó a carcomerle los nervios. ¿Y si esa cosa grabó algo?, se preguntó antes de ahogar el pensamiento con otro trago de alcohol. Esa misma noche, Lucía y Bruno, guiados por Manuel, se adentraron en el pueblo por los senderos traseros, evitando las luces de las patrullas. Necesitaban llegar al despacho del licenciado Morales, el viejo abogado de la familia y el único hombre que siempre había respetado a doña Beatriz por encima del dinero. Morales era un hombre canoso, de mirada severa y principios de acero, que vivía rodeado de libros y leyes en una casa colonial cerca de la plaza central.
Al entrar por la puerta trasera, Lucía encontró a Morales revisando unos documentos bajo la luz de una lámpara de escritorio. El anciano levantó la vista, sorprendido de ver a la muchacha demacrada y al perro sucio que había sido expulsado días atrás. «Lucía, hija, me han contado las barbaridades que Victoria ha dicho de ti», dijo Morales, levantándose para ofrecerle una silla. «He intentado impugnar la herencia, pero sin un testamento firmado, Victoria tiene el control legal como hija biológica. Mis manos están atadas ante la ley civil». «Licenciado, no vengo por la ley civil», dijo Lucía, poniendo la laptop de Manuel sobre el escritorio. «Vengo por la ley penal. Vengo a mostrarle por qué mi madre murió realmente». Lucía reprodujo el video. Morales, un hombre que había visto lo peor de la condición humana en sus 40 años de carrera, se llevó las manos a la boca. Su rostro pasó de la incredulidad al horror absoluto, y finalmente a una furia contenida que hizo temblar sus manos. Al ver el momento exacto del empujón, Morales cerró los ojos y murmuró una oración. «Esto no es un accidente, es un matricidio», susurró el abogado. Victoria no solo es indigna de la herencia, es una criminal que debe ser puesta tras las rejas de inmediato. Pero Lucía, hay algo que debes saber, algo que tu madre me confió días antes de morir, como si supiera que este momento llegaría. Morales se levantó y caminó hacia una caja fuerte empotrada detrás de un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Tras marcar la combinación, sacó un sobre grueso sellado con lacre rojo. «Tu madre vino a verme en secreto una semana antes de su caída», continuó Morales. «Ella amaba a Victoria, pero no era ciega. Conocía la oscuridad que crecía en su hija biológica. En este sobre está el testamento original, firmado y notariado en otra ciudad para que Victoria no pudiera rastrearlo. En él, Beatriz estipuló una cláusula de indignidad. Si alguna de sus herederas atentaba contra su integridad física o moral, quedaría automáticamente desheredada de absolutamente todo. Y más aún, Beatriz dejó una carta para ti, Lucía». Lucía tomó la carta con dedos temblorosos. La letra de Beatriz, elegante y firme, decía: «Hija de mi corazón, si estás leyendo esto es porque la oscuridad ha vencido momentáneamente en nuestra casa. No temas. La sangre hace parientes, pero el amor hace familia. Todo lo que poseo es tuyo, no por ambición, sino para que sigas mi obra de caridad. Perdona a Victoria, pero no permitas que la maldad triunfe sobre la tierra que tanto nos costó cultivar». Si este mensaje de amor maternal te ha llegado al corazón, suscríbete ahora mismo para no perderte el gran desenlace. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu madre te dejó una misión tan grande? Cuéntamelo en los comentarios. «Mañana es la fiesta de la venta en la hacienda», dijo Lucía guardando la carta. «Victoria cree que ha ganado. Cree que el pueblo la admira y que los inversores son sus aliados. Vamos a ir allí, licenciado. No con armas, sino con la verdad. Vamos a usar el sistema de proyección que ella misma instaló para mostrar sus grandes planos y le mostraremos al mundo su verdadero rostro». El plan estaba trazado. La mañana siguiente, el sol salió con un brillo inusual, como si el cielo estuviera preparando el escenario para un juicio divino. Lucía, vestida con un vestido sencillo pero limpio que doña Rosa le había prestado, se preparó para el enfrentamiento final. Bruno parecía entender la gravedad del momento. Caminaba al lado de Lucía con el porte de un guardián real, con el collar limpio y la pequeña cámara, ahora cargada y lista, de nuevo en su lugar por si algo más necesitaba ser registrado. Al llegar a las puertas de la Hacienda Los Olivos, la música se escuchaba desde la entrada. El jardín estaba lleno de coches lujosos. Victoria estaba en el centro del salón, rodeada de invitados, sosteniendo la pluma con la que iba a firmar la venta definitiva. Lucía entró por la puerta principal, no como una intrusa, sino como la verdadera dueña. El silencio se expandió por el salón como una mancha de aceite. Los invitados se giraron, murmurando ante la presencia de la recogida. Victoria palideció, pero recuperó la compostura rápidamente, soltando una carcajada burlona. «¿Cómo te atreves a volver aquí con ese sarnoso? ¿Vienes a pedir limosna de nuevo? Seguridad, saquen a esta mujer ahora mismo». Pero antes de que los guardias pudieran moverse, el licenciado Morales dio un paso al frente, sosteniendo el sobre del testamento. «Nadie toca a esta joven. Represento la última voluntad de doña Beatriz, y antes de que se firme cualquier contrato, hay una prueba que todos los aquí presentes, especialmente los señores inversores, deben ver». Victoria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De qué hablas, viejo loco?
No hay ningún testamento. Hay mucho más que un testamento, Victoria, dijo Lucía, caminando hacia el proyector que estaba conectado a una pantalla gigante sobre la chimenea. Hay un testigo que tú despreciaste porque pensaste que no tenía voz, pero Dios usa a los más humildes para avergonzar a los soberbios. Bruno, acércate. Manuel, que se había infiltrado como camarero, conectó la laptop al sistema de la casa. Victoria intentó lanzarse sobre Lucía, pero Bruno se interpuso con un rugido que hizo retroceder a todos los presentes. Era el rugido de la justicia. «¡Apaguen eso! ¡Es una trampa!», gritaba Victoria, pero ya era tarde. La pantalla se iluminó. El video comenzó a reproducirse a un tamaño colosal. Los invitados, con las copas en la mano, se quedaron petrificados. El rostro de Victoria, deformado por la ira en la pantalla, empujando a la anciana Beatriz, se proyectó con una claridad devastadora. El sonido de los huesos golpeando el mármol resonó en el salón como un trueno. Victoria se llevó las manos a la cabeza, cayendo de rodillas. En ese momento, las sirenas de la policía, que Morales había llamado con antelación, empezaron a sonar en el camino de entrada. La fiesta de la ambición se había convertido en el escenario de una captura criminal. Pero el golpe final no fue la policía, sino la mirada de Bruno, que se acercó a Victoria, no para atacarla, sino para mirarla con una lástima profunda, mientras la pantalla mostraba el momento en que ella pateaba al perro tras matar a su madre. Si quieres ver cómo termina la caída de Victoria y qué hizo Lucía con la inmensa fortuna de los Olivos, no te vayas, porque el final de esta historia te hará creer de nuevo en los milagros. Suscríbete y activa la campana para la parte 4, el cierre de esta épica saga de traición y redención. El estruendo del video proyectado en el gran salón de la Hacienda Los Olivos no fue solo un sonido. Fue el colapso de un imperio construido sobre la arena del engaño y el asesinato. El silencio que siguió a la imagen final, donde se veía a Victoria acomodando fríamente la escena del crimen, era tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el despacho, marcando el fin de una era de impunidad. Los invitados, esos mismos que minutos antes reían y brindaban con el champán de Victoria, ahora retrocedían como si ella fuera una leprosa. Las copas de cristal caían al suelo, alfombrando el salón con fragmentos que brillaban bajo las luces de la mansión, reflejando el rostro desencajado de la mujer que acababa de pasar de ser la dueña de todo a ser la paria de todos. Victoria, aún de rodillas frente a la chimenea, sentía que el aire se había convertido en fuego dentro de sus pulmones. Sus ojos, inyectados en sangre y desorbitados, pasaban de la pantalla gigante a la figura de Lucía, quien permanecía de pie, inamovible, como un ángel vengador tallado en piedra. Bruno, el pastor alemán, emitió un ladrido final, corto y seco, que resonó en las vigas de madera del techo, como si estuviera sellando oficialmente el veredicto contra la asesina. «No es cierto, es un montaje», gritó Victoria con una voz que ya no parecía humana, sino un chillido desesperado de una fiera acorralada. «Ese perro es un animal del demonio. Lucía ha fabricado esto con inteligencia artificial. Señores inversores, no se vayan, el contrato sigue en pie». Pero nadie la escuchaba. El señor Ferrari, el principal inversor que estaba a punto de entregar millones de dólares por la hacienda, se limpió la mano con un pañuelo de seda como si se hubiera manchado al saludarla. «Usted no es una empresaria, señora Victoria», dijo con un asco evidente. «Usted es un monstruo. Mis abogados se encargarán de demandarla por intento de fraude internacional». En ese momento, las puertas principales se abrieron de par en par. El comisario Rojas entró al salón, seguido de 4 oficiales con los rostros endurecidos. A pesar de que Victoria había intentado comprar su lealtad en el pasado, la evidencia pública era tan abrumadora que cualquier intento de protegerla habría significado el fin de su carrera. El sonido de las botas de los policías sobre el mármol del vestíbulo fue el preludio del fin. Si este momento de justicia te hace creer que el bien siempre triunfa sobre el mal, no olvides darle like al video y suscribirte ahora mismo. Tu apoyo es vital para que estas historias de redención lleguen a todo el mundo. ¿Crees que Victoria merece la pena máxima o el perdón de Lucía? Cuéntanoslo en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Victoria de la Vega, dijo el comisario Rojas, sacando las esposas metálicas que brillaron bajo la luz de las lámparas de cristal. Queda detenida por el homicidio calificado de doña Beatriz de la Vega, agravado por alevosía y falsedad en declaración.
Tiene derecho a guardar silencio, aunque dudo que haya algo en este mundo que pueda justificar lo que acabamos de ver. Cuando el metal de las esposas se cerró alrededor de las muñecas de Victoria, algo en ella se rompió definitivamente. Intentó forcejear, lanzando insultos obscenos contra Lucía, maldiciendo al licenciado Morales y escupiendo hacia Bruno. Pero su fuerza se desvaneció cuando Morales dio un paso adelante, sosteniendo no solo el testamento, sino una carta adicional que había permanecido oculta en el sobre de lacre rojo. «Espera, comisario», dijo Morales con una tristeza profunda. «Antes de que se la lleven, hay una última verdad que Victoria debe escuchar. Una verdad que la perseguirá por el resto de sus días en una celda gris». Morales desplegó una hoja de papel amarillenta, escrita con la letra elegante y temblorosa de doña Beatriz. «Victoria, tu madre sabía todo. Sabía de tus deudas de juego en la capital. Sabía que estabas siendo amenazada por gente peligrosa. Ella me lo confesó entre lágrimas días antes de que tú la empujaras por esa escalera». Victoria se quedó petrificada. Sus ojos se fijaron en el papel. «Escucha bien lo que tu madre escribió para ti, pensando que algún día cambiarías», continuó Morales, leyendo en voz alta para que todo en salón escuchara. «Hija mía, Victoria, sé que tu corazón está lleno de sombras y que el dinero te ha cegado. He guardado en una cuenta secreta a tu nombre el equivalente a toda la deuda que tienes en la ciudad. La justicia de Dios ha puesto cada pieza en su lugar. Esta casa vuelve a tener luz». Lucía miró a su alrededor. Los Olivos ya no se sentían como una propiedad inmobiliaria, sino como el hogar que Beatriz había soñado. Caminó hacia la gran escalera, donde todavía parecía flotar el recuerdo de la tragedia. Se arrodilló en el primer escalón y acarició la cabeza de Bruno. «Gracias, Bruno. Fuiste la voz de mamá cuando ella ya no podía hablar», susurró Lucía. «Pero el trabajo apenas comienza. Esta casa ha visto demasiada sangre y demasiado odio. Es hora de llenarla de vida». En los meses siguientes, la transformación de la hacienda Los Olivos se convirtió en la leyenda del pueblo de San Juan. Lucía, utilizando la inmensa fortuna que Beatriz le había dejado a través del testamento y la cláusula de indignidad de Victoria, no compró lujos ni viajó por el mundo. En su lugar, fundó el Santuario Doña Beatriz. Convirtió los lujosos establos en un refugio para perros abandonados, donde animales como Bruno, una vez despreciados, encontraban amor y propósito. El gran salón de fiestas se transformó en un comedor comunitario para los ancianos más pobres de la región, y las tierras que Victoria quería cementar se convirtieron en huertos orgánicos que daban empleo a las familias que habían sido expulsadas por la avaricia de la hermana mayor. Lucía también descubrió un secreto más en los archivos de su madre. Beatriz había dejado una carta donde revelaba el origen de Lucía. No era una extraña rescatada de un orfanato por casualidad. Era la hija de la mejor amiga de Beatriz, quien murió protegiendo a Lucía durante un incendio forestal años atrás. Beatriz la había acogido no solo por caridad, sino por una promesa de sangre que Lucía acababa de honrar con su lealtad. Si esta revelación final te ha sorprendido y quieres ver cómo es la vida de Lucía hoy, 6 meses después de la tormenta, suscríbete y escribe amén en los comentarios para bendecir este nuevo comienzo. La historia cierra con una escena de paz absoluta. El sol se pone sobre los campos de café, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Lucía se sienta en el porche, leyendo la misma Biblia de doña Beatriz, mientras una docena de niños del orfanato local corren por el jardín jugando con Bruno, quien ahora luce una placa dorada en su collar que dice «El guardián de la esperanza». Lejos de allí, en la prisión estatal, Victoria pasa sus días mirando a través de una pequeña ventana enrejada. Dicen que el infierno no es fuego, sino el recuerdo constante de lo que pudimos haber evitado. Victoria vive atormentada por la carta de su madre y por el ladrido de Bruno que aún resuena en sus pesadillas. La sangre la hizo pariente de Beatriz, pero su falta de amor la convirtió en una extraña para siempre. Porque al final del día, lo que se siembra en la oscuridad, tarde o temprano sale a la luz. Y la justicia divina, aunque a veces viaja a paso lento en el collar de un perro fiel, siempre llega a tiempo para recoger la cosecha. Han pasado exactamente 6 meses desde que la última sirena de policía se alejó de la hacienda Los Olivos, perdiéndose en la neblina de la noche. El tiempo, ese juez silencioso que todo lo pone en su lugar,
ha trabajado de manera incansable sobre estas tierras. Hoy, si caminas por el sendero principal escoltado por los robles centenarios, ya no sentirás esa presión en el pecho ni ese aire cargado de secretos y avaricia que Victoria había sembrado. Ahora, el viento trae consigo el aroma dulce del pan recién horneado, el perfume de los jazmines que han vuelto a florecer con una fuerza inusitada, y por encima de todo, el sonido más sagrado que puede albergar un hogar, la risa de los niños y el ladrido alegre de los perros que ya no conocen el miedo. La hacienda Los Olivos ha muerto para dar paso a la Fundación Esperanza de Beatriz. Lucía no perdió un solo segundo en transformar el escenario de la tragedia en un monumento a la vida. No se mudó a la habitación principal de su madre por vanidad, lo hizo para convertir toda la planta baja en un refugio dual que el mundo nunca había visto. En el ala este, donde antes Victoria planeaba sus negocios turbios, ahora descansan ancianos que fueron abandonados por sus familias en las calles del pueblo. En el ala oeste, los antiguos y lujosos establos se han convertido en un hospital veterinario y santuario para perros maltratados. Lucía entendió que la soledad de un anciano y el dolor de un perro callejero se curan con la misma medicina, el amor incondicional que doña Beatriz le enseñó. Si esta transformación te conmueve y crees que el dinero debe usarse para sanar al mundo y no para destruirlo, por favor, dale like a este video por última vez. Estamos llegando al final de este viaje y tu apoyo nos demuestra que la bondad aún tiene un lugar en Internet. Escribe la palabra familia en los comentarios si crees que los lazos del corazón son más fuertes que los de la sangre. Doña Rosa, la mujer de la fonda que rescató a Lucía de la inanición, es ahora la jefa de cocina y el alma del refugio. Manuel, el joven que prestó su laptop para revelar la verdad, ha terminado sus estudios de leyes y trabaja como el administrador legal de la fundación, asegurándose de que cada centavo de la herencia de Beatriz llegue a quienes más lo necesitan. El licenciado Morales, con su paso cansado pero su mirada satisfecha, visita la hacienda cada domingo para compartir el té con Lucía en el porche, el mismo lugar donde una vez comenzó la pesadilla. Pero mientras la luz inunda la hacienda, a cientos de kilómetros de allí, en una celda de 3 por 3 metros con paredes de concreto gris, la realidad es muy distinta. Victoria de la Vega ya no viste sedas rojas ni bebe vinos caros. Su mundo se ha reducido a un uniforme de drill áspero y una cama de metal frío. La justicia de los hombres le dictó una condena de 40 años sin derecho a fianza por el delito de matricidio con alevosía. Sin embargo, su verdadera condena no es la falta de libertad física. Dicen las guardias de la prisión que Victoria pasa las noches enteras mirando fijamente hacia un rincón de su celda, susurrando el nombre de su madre. La carta que el licenciado Morales leyó en el salón es ahora su única posesión. Un trozo de papel arrugado y manchado por lágrimas de sal que ya no pueden limpiar su alma. Victoria vive en el peor de los infiernos, el infierno del pudo haber sido. Cada vez que cierra los ojos, no ve el dinero que quería ganar, sino el rostro de doña Beatriz cayendo por la escalera y el brillo de la pequeña cámara en el collar de Bruno que capturó su perdición. La sangre, esa que ella tanto invocó para sentirse superior a Lucía, es ahora la cadena que la arrastra al abismo de su propia conciencia. Ha descubierto, de la forma más dolorosa, que ser la heredera de sangre no sirve de nada cuando has asesinado al corazón que te dio la vida. En la hacienda, Lucía camina hacia el pequeño cementerio familiar al atardecer. Bruno camina a su lado, con su pelaje dorado brillando bajo el sol poniente. Ya no necesita llevar una cámara en su collar. Su misión como testigo ha terminado y ahora solo es el gran guardián de los niños del refugio. Lucía se arrodilla frente a la tumba de doña Beatriz, que siempre está cubierta de flores frescas, cultivadas por los mismos ancianos que ahora viven en la casa. «Lo logramos, mamá», susurra Lucía, acariciando la lápida de mármol frío. «Tu casa está llena de vida. Tu nombre ya no se asocia con la tragedia, sino con la esperanza. Perdono a Victoria, tal como me pediste en tu carta, pero dejo que la justicia divina sea la que termine de escribir su historia». Un viento suave acaricia el rostro de Lucía, trayendo el perfume de los jazmines, y Bruno suelta un ladrido suave, mirando hacia el porche vacío,
como si viera a una figura conocida sentada en la mecedora de mimbre, sonriendo con paz. Esta historia nos deja una lección universal que nunca debemos olvidar. La maldad puede correr muy rápido, pero la justicia divina siempre llega, a veces de la forma más humilde, a través de los ojos de un ser que no puede hablar, pero que todo lo ve. Dios no mira las cuentas bancarias ni los apellidos. Dios mira la pureza de las intenciones. Lucía, la recogida, terminó siendo la verdadera hija, mientras que Victoria, la de sangre noble, terminó siendo una extraña para su propia estirpe. Si este relato ha tocado las fibras de tu alma, si crees que el amor de una madre es el regalo más grande de la vida y que los animales son ángeles que Dios nos envía para protegernos, te invito a suscribirte ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el bien siempre triunfa. No te vayas sin escribir amén en los comentarios. Que sea nuestra oración colectiva para que la luz siempre venza a la oscuridad en cada hogar del mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este largo camino. Recuerda siempre, lo que siembras en la oscuridad, tarde o temprano, florecerá bajo la luz del sol. Que la paz de Doña Beatriz y la lealtad de Bruno te acompañen hoy y siempre. Hasta la próxima historia y que Dios los bendiga.